Lea, el ya. primer vicepresidente de Jorge Montalvo, primer vicepresidente de ACOPROVI. Buenas tardes, gracias por la invitación. De el alza de los materiales, ustedes los ingenieros, arquitectos, quieren decir en el día de hoy, patrón Montalvo, sí. Tanto ustedes desde ACOPROVI como el CODIA en Santiago, el CODIA aquí, la Federación Dominicana de Comerciantes han dicho que es alarmante. Oye esto, Pedro, una funda de cemento está subiendo de precio de 300 pesos, estaba a 260, subió a 300 y se proyecta comenzar a venderla en 380 pesos. Hace rato que está ahí, rato que está entre 80. Esto es insoportable para el costo que va a asumir la construcción, porque del cemento depende todo lo demás. No, cemento y varilla suben el metro cuadrado hormigón, pañete, mortero, todo. En más de un 20%. ¿Cuál es la posición de ustedes, hermano, desde ACOPROVI? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación a su precioso espacio. La verdad es que, como usted comenta, es una situación alarmante que ya nosotros venimos denunciando desde hace meses. Sí, lo que nos parece increíble que en medio de esta situación de pandemia se hayan estado registrando alzas sucesivas en el tema de los materiales que no se han detenido en ningún momento. Como usted bien comentaba, el caso del cemento, para esta misma fecha, principio de enero del año pasado, andábamos por los 280 y algo de pesos la funda, 280 y pico bajito. Y ya estamos hablando, se está anunciando de que puede llegar y ya están vendiendo en 360, 370. Se cortó, Jorge. Dice Pedro que está activo en la construcción, que ya está en 380. ¿Desde cuándo, Pedro? ¿Desde cuándo está? Mira, ya cuando se hizo la reapertura, el cemento pasaba de los 300 pesos, Ángel. Subió de 315 a 335. Sí. Después de 335 a 375. Y esta misma semana compré ahí en Cristo Rey a 380. Bueno. Hay algunos, ahí aquí pero lo que no tiene explicación es por qué el cemento. Ellos alegan que le han subido los fletes de los barcos. Pero ¿cómo los fletes si el transporte se ha parado y la demanda es menor porque ha estado todo detenido? Está en línea el arquitecto. Adelante, arquitecto. Adelante, arquitecto. Síganos diciendo. Perdón, que se cortó la llamada. Decía que es una situación que venimos denunciando desde el año pasado en diferentes medios. Y realmente ha ido alcanzando niveles alarmantes. Nosotros estamos altamente preocupados y por eso desde la semana pasada hemos estado haciendo ruedas de prensa, tanto nosotros aquí en la capital, con ACOPROVI, como a Procovici del Cibao, el mismo CODIA, llamando la atención sobre esta situación, porque ya el tema del cemento, por ejemplo, ya estamos alcanzando un aumento durante un año, o sea, de enero del año pasado a este, del 30% prácticamente. Entonces, el cemento implica inmediatamente que aumente el cemento, aumenta el hormigón industrial, aumentan los blocks, aumenta el pegamento de piso, todo. Entonces, realmente ya nosotros, para que ustedes sepan, sin tener todavía los números... Pero con tanta fábrica de cemento que hay en el país, yo no entiendo, a mí hay que explicarme. No, ese es el problema. Nosotros realmente no le encontramos explicación al tema. En un principio, cuando se empezaron a dar los aumentos, el año pasado a mediados, después del primer trimestre, se hablaba del deslizamiento de la tasa. Bueno, señores, pero ya sabemos que la tasa no llegó al 10%. Entonces, si la depreciación fue de menos del 10 o en el rango del 10, tú no puedes tener aumento de un 30%. No. O sea, que eso no guarda ninguna explicación. Y lo más grave de todo es que no ha sido solamente en el cemento, sino que los materiales de PVC, los materiales todo. Y la varilla también, la varilla tuvo una alza espectacular. Nosotros sin esos datos de todavía el último trimestre terminado, teníamos visto que ya el costo de construcción de vivienda se había disparado cerca del 15%. O sea, no, pero óyeme, yo verifiqué una información que dio Pedro aquí. Yo había comprado
como 400, 500 metros de cerámica y me faltaban como 40 metros más. Y lo primero lo compré a 400 y tuve que dar 520 por el otro. Yo te lo dije, porque yo estaba en ese proceso de compra. Otro de los insumos que se ha disparado enormemente. Y nos preocupa. La cerámica, ellos alegan que es por el flete que le subió $1,000, creo que fue el contenedor de pero China. Pero $1,000 en un barco de cerámica no sale ni a Chele el aumento. Pero ellos te le pegan 100 pesos, $2 a cada cerámica. Sale. Y entonces, pero lo malo es que nadie ahora, controla eso. Arquitecto, permita. No, lo que quiero saber. Entonces, lo que quiero es ¿a qué lo atribuyen ustedes? ¿A la especulación? Especulación. ¿Pura especulación? Especulación. Bueno, no hay control. nosotros no hay control de precios. Nosotros quisiéramos pensar que no es especulación, pero no le encontramos otra explicación y tampoco nos la han dado. Y nosotros seguiremos denunciando este tema porque atenta contra el relanzamiento de la economía, en la cual el sector construcción debe ser un protagonista. Y esfuerzos como el que está haciendo el mismo gobierno con el lanzamiento ayer de ese plan de vivienda, de construcción de vivienda en alianza público-privada, son directamente torpedeadas por este tema de las alzas. Sí. O sea, yo le decía a doña Consuelo ahorita en su programa de televisión, donde yo participé como invitado, junto al magistrado Wilson Gómez, que el gobierno tiene que actuar rápidamente, porque esas 11,000 viviendas que ellos anunciaron que van a costar entre 800,000 pesos y 2.4 millones de pesos, se le va a disparar el costo en más de un 20% del presupuesto, porque esto no lo paga. Así es. Mire, el gobierno está muy al tanto, porque nosotros ayer tuvimos la oportunidad de participar en el lanzamiento del programa, y luego de esa actividad tuvimos una reunión con el ministro de la presidencia, y ellos están muy preocupados por la situación y entienden que hay que buscarle una solución al tema. O sea que nosotros confiamos, es como decimos, más que en cualquier otro momento, sector público y privado están montados en un mismo barco. Y este relanzamiento de la economía en el lado de la construcción de vivienda depende de un esfuerzo conjunto. Y claro, si no se resuelven este tipo de cosas, se van a ir a pique todos esos números que usted vio que presentaron, que una persona que gane hasta 16,000, que otra persona, porque la idea es ir en auxilio de gente que hasta ahora no ha tenido la posibilidad de acceder a una vivienda. Y hemos visto que en una situación como la actual, el primer eslogan fue quédate en casa, y aquí hay gente que vive hacinado, que la posibilidad de quedarse en casa no es posible. Es remota. Claro. Entonces, este es un esfuerzo que aplaudimos, pero también denunciamos la situación. En la reunión de ustedes con Macarrulla, en conclusión, ¿qué quedaron? ¿Van a actuar desde el gobierno? ¿Van a hacer algo? Porque la verdad que el libre mercado. En este momento, esa es una realidad. Nosotros estamos en ya los tiempos de control de precios, ya eso pasó hace mucho tiempo. Y todo obedece a realidades del mercado. Pero sí, pero el cemento tienen que explicármelo a mí, lo que yo no entiendo es el cemento. Yo entiendo que se harán los acercamientos del lugar para buscarle una salida a este tema. Yo creía que el cemento Santo Domingo lo íbamos a comprar más barato y ahora está más caro. Yo de verdad que no entiendo. Pero nosotros las autoridades fueron muy receptivas y están muy preocupados con la situación. O sea que yo entiendo que eso... que no digas nada. Que no te jodas. ¿Por qué no te callas? Ay, papá, vamos. Tan buen cemento ese, ¿eh? Patrón. Bueno, entonces... le pido disculpas que tuve que salir. Le pido disculpas que tuve que salir un momento del aire, pero gracias por... Ya volviste. No, lo que me preocupa es que el aumento del cemento va a disparar los precios de todo. Ya lo disparó, doña Consuelo. Para la clase media,
para nosotros. No, esas 11.000 viviendas que va a comenzar el gobierno. Montalvo explicaba Así es. esta semana que una vivienda de 2.6, 2.7 y esa vivienda pasa a los 3 millones de pesos. Ay, Porque Sí, el constructor... sí, es una realidad. Y déjeme decirle algo. Los promotores durante todo el año pasado en el que estaban ocurriendo esa salsa, hemos tratado en todo momento de absorber la salsa, porque entendíamos y entendemos todavía que el mercado no está en condiciones de recibir alza. O sea, nosotros tenemos que buscar que esos clientes que estaban ahí sigan comprando las unidades. Y por eso es que estamos más preocupados. En el caso de las viviendas de bajo costo, el gobierno está indexando el valor del bajo costo, el tope, el techo. Claro, ya está dando un bono y te Sí, sonarán sí, ITEVIS. Sí, pero si el techo se queda En la por que debajo son bajo costo, de papá. los precios, Sí, Pedro, hay de esa que entonces no tienes acceso al bono. Sí, eso se ha ido indexando y por suerte, yo no sé si ustedes recuerdan buena que pregunta. el año pasado ese monto, el monto considerado para la vivienda de bajo costo, fue aumentada de los 2.6, se llevó a 3.6. Eso fue un aumento muy importante, que fue creo que el 27 de febrero del año pasado, y entonces eso ya está permitiendo que también personas de clase, o sea, de los segmentos medio bajo puedan acceder también, porque el esquema del bajo costo pues ya llega a más personas. Dígame esto, arquitecto, aquí hay arquitectos e ingenieros. Aquí hay un arquitecto, 2 ingenieros y un atrevido, que soy yo. No, pero estamos... Una ignorante que soy yo. No, una Estamos cliente. entre colegas. Una cliente. Entonces, los que tenemos, yo lo único que tengo en esta vida es esto, este techo. Ya, terminé. Sube mi precio también. Claro. Todo sube, doña. Su valor, claro. Por eso la propiedad inmobiliaria siempre crece, hay que tener una inversión Por segura. eso es la mejor Claro. inversión. Siempre el inmueble será un buen frente a recurso. la pandemia y al descalabro económico mundial, se está empujando las cosas para lo inmobiliario. Y eso es lo que hace que suba. La construcción en sentido Pudiera general. ser. Sí. Oiga, las expectativas que tenemos del sector son muy buenas. De hecho, el año terminó bastante bien. La reactivación de las construcciones se ha ido dando a una velocidad que ha sido consistente. 4% creció ese y las expectativas son muy buenas. Entonces, por eso es que por más la gente razón va a nos invertir. ¿Para qué tú preocupa. vas a tener esos cuartos pudriéndose y devalorizando? No, doña, es que además el banco lo que le está pagando es Chele y todos los años bajan. Así es, Bloy Varilla. Cualquiera dice, no, yo mejor lo meto en una vivienda. Claro. No, y déjeme decirle Puede que ser un factor que el tema ayude de una a subir los vivienda precios. digna, el tema de una vivienda digna está consagrado en nuestra Constitución. Sí, Por pero tú eso es sabes que- que eso no importa, eso es, la Constitución es un pedazo de papel. Como Eso es dice una Lobo. consigna, patrón. Eso es un... Está Balaguer. Una pregunta al arquitecto. La Es parafraseó. la realidad, la economía. Luis XIV le está Esto es haciendo. un problema, como dijo una vez Bill Clinton, esa frase lo hizo famoso, un asesor de Bill Clinton. Esto es la economía, idiota, le dijo a otro. Ustedes no conocen esa frase famosa. A un amigo suyo que aspiraba a la cómo yo presidencia diría? de la reelección. Sí, esa es una frase famosa. Yo la Claro tengo que ahí. sí. Is the economy stupid. Así fue que lo dijo. Estúpido, sí fue que le dijo, estúpido. Este Mire, economy. una pregunta al arquitecto, porque yo veo este proyecto que se anunció hoy muy interesante, porque le da posibilidad a gente de escasos recursos realmente acceder a una vivienda. ¿Para cuándo se pretende iniciar ese proyecto? Si usted tiene los conocimientos, ¿no? La información. Mire, ayer nos comentaban que ellos ya han identificado, tienen inicialmente identificado como 10 locaciones diferentes, porque lo interesante de esto es que va a ser por todo el país y no va a ser centralizado como la ciudad solamente Juan en la Bosch. capital. Es una No. continuidad de ese proyecto. Es una continuidad, pero mejorada. Es la idea Como lo que mejorada. dice Ya Khalil, Ciudad Juan gratis. Bosch, Ciudad Juan Bosch es alianza público-privada, pero Claro. todo se centró en un solo sitio. Es el mismo Y lo concepto. criticamos, Ángel y yo, eso. Claro.
es el mismo concepto con dos bondades. Una bondad que es de que va a estar en más locaciones y la segunda que llega a los que más necesitan. O sea, todavía, porque Ciudad Juan Bosch es clase media prácticamente. O sea, el monto de la... Porque lo que se ha anunciado, arquitecto, permítame decir esto, por favor, patrón. ¿Y qué somos nosotros entonces? Jodidos, descamisados en mi caso. Oiga esto, arquitecto, oiga esto, doña Consuelo. Sí. Una vivienda entre 800,000 pesos y 3 millones de pesos. No hay de 800,000 pesos ya, Ángel. Va a estar costando, como inicial, va a estar aportando el adquiriente. Es una pregunta ahora. Entre 20 y 50,000 pesos. Y va a pagar no más de 3 a 6,000 pesos mensuales. Correctamente. Eso es lo importante del proyecto. Correctamente. Adelante, arquitecto. En el marco de lo que son las naciones desarrolladas como España, esas viviendas de interés social. Pero hay una pregunta que le quiero hacer al buen amigo Jorge Montalvo, estudiamos juntos en la UNFU, y es la siguiente. Esas viviendas de interés social que se dan ahora mismo aquí, como hablaba con el tema del 3.5 que se incrementó y eso, no es el único marco de la construcción que se acoge a Acoprovi. Acoprovi acoge en su seno a promotores que te construyen edificaciones desde $1 millón hasta $150,000 y 90,000. Con este incremento que han hecho ustedes la denuncia, del que me consta y tengo constancia, pues efectivamente, ¿cómo impactará esto a estos constructores que ya tienen contratadas unidades en el tiempo y tienen precio cerrado con la responsabilidad que eso implica? Bueno, ciertamente, como comentaba Khalil, primero saludarte, un abrazo fuerte. Hermano querido, sí. Sí. Como comentaba, esto está afectando a todo el mundo. En el caso de esas viviendas de ese nivel de precio que tú comentas, tienen, vamos a decir, por un lado, la ligera ventaja de que esos precios están dolarizados y parte de eso, del aumento, pues vamos a decir que pudieron absorberlo de alguna manera con el tema de estar dolarizada. Pero hay una parte, o sea, estamos hablando de que los aumentos son del orden del 30, del 40, del 50, en muchos materiales. Habrá una parte que sí, que tendrán inconvenientes, o sea, y tendrán que readecuar algún tipo de precio, porque en muchos casos los contratos, tú sabes que prevén, en algunos casos extremos, que puedan haber reajustes de precios, pero esos son temas que nunca los promotores queremos entrar en ese tema de reajustar precios, ese tipo de cosas. Por eso es que el comportamiento del promotor en sentido general y a todos los niveles en los diferentes mercados ha sido hasta la fecha absorber. Pero ya para nuevos proyectos, que hay muchísimos en carpeta, ya definitivamente veremos nuevos precios. Y es una pena, porque la verdad que este debería ser un momento de tener estabilidad que nos permita entonces embarcar nuestros proyectos y relanzar la economía con la construcción de vivienda como punta de lanza. Muchas gracias, Héctor. Excelente. Muchas gracias. Estamos aquí a la orden para que se mitiman todas estas situaciones. Un saludo a Susi Gatón. Se lo doy. La estrella, gracias a todos. de la más grande desarrolladora del país. Bien, gracias por el espacio. Gracias. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Lean, vamos a la pausa y recuerden que tenemos... Perdóneme. No, si vamos a la pausa después de la pausa, permítanme. Okay, tenemos...